La persona va a sentir que lo que está viviendo es falso. Mi mamá me dijo que iba a estar conmigo siempre. Ella se fue un jueves y me enteré que falleció un sábado. Y sentía tanta impotencia, frustración en su corazón, que sentía esa ira hacia mamá porque decía, mamá me dejó. Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí en Funeraria Noblesía, agradecida infinitamente, continuamos con este tema importante, el duelo. Hoy vamos a hablar acerca de las etapas del duelo. El duelo tiene 5 etapas importantes, que quede claro que estas etapas no necesariamente se viven de manera progresiva o sí se tiene que cumplir en ese orden. Pero sí puede vivirla la persona, por ejemplo, la primera etapa, luego puede saltar a la tercera etapa y regresar. Como les comenté anteriormente, el duelo es un proceso individual. Las etapas del duelo son 5. Y dentro de ellas tenemos la negación, la ira, la depresión, la negociación y la etapa de la aceptación. O la reconciliación, como le queramos llamar, ¿no? En la primera etapa, nosotros vamos a ver la negación. En esta primera etapa se vive ese momento de shock, ese impacto que vive la persona ante la pérdida de un familiar o de una persona cercana, íntima. En esta etapa suele aflorar ya los mecanismos de defensa propios que tenemos los seres humanos para poder sobrellevar una situación de crisis o una situación triste y de aflicción. En esta etapa de la negación, la persona va a sentir que lo que está viviendo es falso, que es parte de una pesadilla, incluso puede llegar a perder la noción con la realidad. En esta etapa de la negación, el ser humano pasa por ese proceso de transición en el que se conecta con una realidad diferente y que a la vez desconoce su realidad actual. Claro está que no necesariamente todos pasan por esta etapa. Hay personas que cuando tienen esa noticia lamentable de una pérdida, pueden llevarla de una manera diferente. No todos tienen el mismo afronte, pero mucho tiene que ver cómo ha recibido la noticia. Y lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que va a impactar mucho la forma en que se ha llevado su proceso de duelo. La segunda etapa del duelo es la ira. En esta etapa vamos a vivir o darle paso, ¿no?, a la negación que se vivió en un primer momento. En esta etapa de ira, muchas personas descargan su ira a otras personas, a sí mismo o a la persona fallecida. ¿Qué pasa en esta etapa? La persona empieza a dar unas posibles hipótesis de lo sucedido, porque cuando hay una pérdida o un fallecimiento, todos queremos saber cómo, por qué, cómo sucedió, por qué sucedió, y la persona se hace muchas preguntas. Y dentro de ellas está el tema de ¿por qué a mí me tuvo que pasar? En esta etapa de la ira, incluso les comento, ¿no?, en consulta, una paciente adolescente que perdió a su mamita en tiempo de COVID, tenía esa frustración y esa ira. Ella expresaba, mi mamá me dijo que iba a estar conmigo siempre. Ella se fue un jueves y me enteré que falleció un sábado. Y sentía tanta impotencia, frustración en su corazón, que sentía esa ira hacia mamá porque decía, mamá me dejó, mamá se fue y me dejó sola porque ella era la única
a la que yo le contaba todo. Ella era mi amiga, ella era mi madre, ella era mi confidente. Entonces es un momento duro. Esta etapa de ira, no todas las personas la viven, ojo con eso, pero sí hay personas que lo experimentan. En la tercera etapa tenemos la negociación. En esta etapa la persona va a experimentar en su pensamiento, buscar respuestas tentativas, ¿no? En esta etapa vivenciamos mucho lo que es las palabras el hubiese. Mejor hubiese pasado esto, buscando una solución a la posible realidad que debió tener el ser humano en este momento de dolor. Como por ejemplo, surgen ahí los hubiese, los quizá, ¿por qué no lo hice? Lo hubiese hecho. En esta etapa se vive mucho el querer buscar explicaciones que puedan reemplazar este momento de dolor en un momento de tranquilidad. Y empiezan en su mentecita a decir, no hubiese pasado eso, ahorita estuviéramos haciendo esto, lógicamente experimentando o recordando un momento vivido con la persona que ha perdido, ¿no? Entonces, esta etapa de negociación ayuda a dar un poco de calma en la imaginación del ser humano. La cuarta etapa es la depresión. En esta etapa, el ser humano va a experimentar un dolor profundo, una aflicción que va más allá del tema de sentir una tristeza. En esta cuarta etapa de depresión, muchos seres humanos ya buscan ayuda profesional, por iniciativa propia o porque el soporte emocional así lo decide. En esta etapa incluso puede darse un aislamiento, es una etapa donde genera un aislamiento y ahí es importante que las personas que estén alrededor puedan observar ello y darse cuenta, ¿no? Porque si es una persona que está pasando por un proceso de duelo y se aísla al punto de que no quiere conversar con nadie, quiere estar en su cuarto, incluso se le ha quitado las ganas del aseo personal, del autocuidado, no se alimenta, no descansa bien. Entonces es importante que pueda la familia tomar la decisión de darle ese soporte profesional. Incluso no tengan temor si es que el colega, ¿no?, el profesional decide derivar a este caso al médico psiquiatra. ¿Sí? Hay que tenerlo muy presente. Visitar o tener una consulta con el médico psiquiatra por derivación no es una cosa de juego, ni tampoco hay que asustarnos. Es parte de un proceso. ¿Sí? Muy bien. Y en la quinta etapa ya es pues esa paz, esa tranquilidad que es la aceptación. En esta etapa el ser humano ya es más consciente y tiene un contacto más íntimo con su realidad. Ya puede tocar el tema sin tanto dolor, ya puede decir, sí, mi ser querido, mi mamita, mi hijo, mi hermana, mi amiga, está en un lugar mejor, ¿no? Que son las expresiones que comúnmente en la sociedad suele expresarse. Entonces, en esta etapa ya es una tranquilidad, es una aceptación, como el mismo término lo dice, y se vive ya una tranquilidad emocional. Entonces, en esta etapa ya el ser humano puede vivenciar el hecho de asumir que efectivamente perdió a un ser querido y que la vida continúa. Muy bien, queridos amigos, nuevamente nos volvemos a ver en una oportunidad. Más adelante vamos a tocar lo que es el duelo en tiempo de COVID, que fue una etapa muy difícil también. Con ustedes, la psicóloga Victoria Milagros Requena Vázquez. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.